Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Buenos días. Ya estamos iniciando un nuevo capítulo de Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado listo. Él es Axel Callis, el director de encuesta Data Influye. Hay que señalar, sí, que mañana sábado es el último día legal de publicaciones de encuestas para el plebiscito. Ya a partir de pasado mañana no se pueden publicar encuestas y por lo tanto queríamos conversar con Axel sobre, a ver, cuál ha sido más o menos el papel de lo que dicen las distintas encuestas respecto de lo que va a ocurrir en el plebiscito, en el resultado y, por supuesto, sobre todo en la participación. Axel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Bien, pues acá estamos, confinados todavía. Igual. Cuéntanos un poquitito sobre, ¿hay algún tipo de consenso, o por lo menos de tendencia en términos de las encuestas que se han publicado hasta que ya mañana no se puedan seguir publicando hasta después del plebiscito? Sí, mira, nosotros, bueno, yo dirijo Toinfluye.com, que saca esta encuesta que es bastante grande, tiene nosotros entrevistamos cerca de 2.400 personas, dejamos una muestra de 2.200 aproximadamente, y en general las perspectivas que hay no solamente de la encuesta nuestra, sino que del resto de las encuestas, que ahí se ve una propensión a votar bastante o mucho más alta de lo que normalmente es en todas las elecciones. Acá existe en términos de estudios, de encuesta, existe, diría, bueno, es más, siempre acá hay muchas opiniones, pero existen esencialmente dos tendencias. Uno, lo que se llama el famoso votante probable, que me imagino que tú has escuchado sí, a lo largo de todas las elecciones, que ahí hay un señor Perry que es como el que estableció en los años 60, 70 una serie de metodologías con respecto a preguntas que uno le hace a las personas. Y también está un poco la escuela de la participación probable, que es una mezcla que tiene que ver con los antecedentes electorales de los países y las preguntas que se hacen. Es un mix entre, yo diría, inercias matemáticas cuantitativas más participación en estudios de opinión pública. Entonces, nosotros hicimos ahora una mezcla, topamos 4 preguntas del votante probable y las mezclamos con participación electoral, que es un poco lo que están haciendo. Ha hecho otra encuesta que puso Ciudadano, que también se mojó, entre comillas, con unas cifras que evidentemente las nuestras son un poco más altas. Ahora, en general, todas las encuestas dan para una participación mucho más alta de lo normal. En un entendido, no sé si me da un segundo para explicar un poco, sí, dale, en un entendido donde hay una falsa percepción de participación en Chile. Esto yo lo vengo diciendo ya hace muchos años, no solamente yo, sino que en general en la academia se dice que tiene que ver con la verdadera magnitud del padrón electoral que nosotros tenemos. Porque siempre se dice, bueno, en Chile, ¿cuánta gente votó? 49%, 45%, 38%. Entonces yo siempre pregunto, ¿38% de qué? ¿Del padrón? Bueno, ¿de qué? Porque el padrón en realidad no refleja hace bastantes años la verdadera dimensión de las personas que pueden ir a votar en la elección. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque se ha acumulado una serie de lo que yo llamo excepcionalidades de distintos grupos que hacen que el padrón esté absolutamente abultado con la realidad de las cifras de las personas. Quiero dar algunos ejemplos. O sea, hasta el día de hoy hay un grupo de cerca de 4.000 personas que tienen más de 130 años en el padrón. Hay un grupo, para que te digo, las personas que tienen más de 100, son alrededor de 40.000, y no se sabe cuáles están vivos y cuáles están muertos. La mayoría evidentemente están muertos. Está todo el grupo de personas víctimas de violación a los derechos humanos que no pueden salir por términos legales del padrón,
dada su condición de presuntos detenidos desaparecidos. Están todos los chilenos que están en el extranjero y que no están registrados como en el padrón electoral de extranjero. El padrón electoral extranjero tiene 200 y tantos mil, y chilenos en el exterior estamos hablando de 800.000, 900.000. Están los presos, los que tienen pena fictiva de menos de 3 años y un día. Están los que no tienen condena. O sea, uno empieza a juntar todo el conjunto de excepcionalidades y le da cerca de 800 millones de personas aproximadamente, porque esa cifra nunca la vamos a ver, más los extranjeros retornados y una serie de cosas. Entonces, ¿cuál es el padrón real? Nosotros calculamos que son alrededor de 13 millones, 9, 14 millones. Ese sería el 100%. Entonces, cuando uno calcula la participación probable, estaríamos hablando de cerca de 8 millones hacia arriba para el próximo plebiscito, de acuerdo a lo que expresan las personas hoy. Y Perdón Axel, por lo largo de la introducción. no está muy bien. Axel, y desde el punto de vista de esa situación que acabas de describir, ¿de qué forma eso distorsiona de alguna manera los resultados o las posibilidades de votación? Distorsiona, por ejemplo, o sea, más que yo diría que después podemos entrar al tema de hacia dónde van los que van a entrar, pero primero distorsiona porque hay una falsa percepción de que vota muy poca gente en Chile. Sí, vota muy poca gente, pero no tan poca como creemos. Eso es lo primero. En la última elección presidencial, entre ambas vueltas, votó más de 8 millones de personas. Y todos dirían, ¿pero cómo? Sí, porque hubo recambio de público, no sé si me explico. En la primera vuelta se fue 1 millón y en la segunda llegó 1.300.000 nuevos que no había votado en la primera. Entonces, cuando uno hace el listado, todos los que votaron entre primera y segunda vuelta te da más de 8 millones. Entonces, cuando uno tiene un padrón sincerado, como le podríamos llamar, no de 14 millones y medio, sino que de 13 y tanto, 8 millones ya no es una cifra tan fuera de los rangos normales para un sistema de voto voluntario. Eso es un punto. Ahora, el problema, no, más problema, lo que puede pasar ahora es lo entretenido, porque lo que podríamos tener ahora es que es el inicio de un ciclo electoral con un bombazo de personas nuevas que no han votado, y que esas personas, como yo lo publico hoy día en una columna del Mostrador, no tienen ningún afecto por el sistema actual, ni por el sistema de partido actual, ni por los políticos actuales. Y esas personas, de llegar a votar ahora en octubre, como yo creo que lo van a hacer en una proporción gigantesca, más de 1 millón de personas, lo más probable es que también voten en abril, porque la elección de abril es vinculante con la elección de octubre, el término de la constituyente. A este grupo le importa nada los concejales, ni los gobernadores regionales, ni los alcaldes. A este grupo le importa elegir convencionales, es decir, elegir a la próxima asamblea constituyente o convención constitucional, como se llame. Y ese grupo de gente, una vez que esté con los votos, va a votar también por alcalde, va a votar por gobernadores regionales, y ahí es cuando se nos va, dicho en términos chilenos, a desguañangar el sistema, si es que llega este grupo grande, como yo creo que va a ocurrir. Axel Callis, hay otro grupo de personas, llamémoslo así, que cada cierto tiempo hay gente que en las redes sociales las destaca, digamos, sobre su base potencial de distorsión para otra cosa, que es para el número de los militantes de partido, que son los refichados y los no refichados, en ese proceso que tuvimos, que duró bastante tiempo para que las personas se reficharan. Sí. ¿Eso también tiene una distorsión en el sistema? O sea, lo que pasa es que en Chile hay más o menos como un 4% de todos los chilenos pertenecen a un partido político. Ahora, en realidad de ese 4%, un 1% participa en política y el otro 3% son lo que nosotros llamamos los militantes ficha, que son personas que prestan el nombre y que se vinculan luego de la gestión política y después ya olvidan, y después cuando pasan los años se dan cuenta que son de un partido político, se enojan. Entonces, es absolutamente irrelevante. Hay en el último estudio que se hizo con el CERVEL, el 2017, de hecho hay partidos
partidos que no votan ni siquiera el 20% de los inscritos en el partido en las propias elecciones internas. No, sí. en las de diputados. Es decir, son personas que no tienen ajenas a la política, y yo diría que los partidos políticos que todos tienen en promedio, como un promedio de 45 mil electores, militantes, yo diría que hacen política no más de 3.000, 4.000, 5.000 en cada partido. Esos son los que mueven, y estoy siendo generoso, porque las renuncias este año han sido extraordinariamente altas, sobre todo en los partidos tradicionales. Estamos conversando con Axel Callís, director de la encuesta Data Influye. Si es con todos estos datos que tú has señalado, más o menos la información que se ha recogido de las distintas encuestas que funcionan, si tú tuvieras que estar en un margen de error que de alguna manera te dejara cómodo, ¿cuánta gente crees tú que va a votar más o menos, y cuáles serían los resultados? Para la pregunta esencial. O sea, tú me estás diciendo que he hecho un casino, ya. Claro, exactamente. Te estoy diciendo si es que se puede echar un casino, porque quizás no se puede, pero quizás sí. Sí, lo que pasa es que la variable pandemia es súper contaminante, porque no es pareja. De hecho, en la encuesta de tuinfluye.com nos damos cuenta que la gente de la región metropolitana, dado su estado sanitario, ahora como los más limpios de todo Chile, y están mucho más propensos a ir a votar que las personas del sur. En el sur, la diferencia entre el sur y región metropolitana y el norte es bastante significativa, como un 10%. Nosotros en la encuesta preguntamos en junio, en el PIC, si hubiera contagiado, si hubiera muerte, fallecido de coronavirus, cuál sería su actitud. Y en ese minuto ni siquiera la mitad de las personas estaban disponibles a ir a votar. Hoy en día el promedio está en 70%. Entonces, cuando uno empieza, como te contaba un poco al principio, toma estas 4 preguntas base de la teoría del votante probable, las mezcla con la inercia electoral, yo diría que dan cifras que piso de no haber rebrote y mayor agudización de la pandemia, daría un piso cercano a los 8 millones 100. Yo diría que ese debería ser el piso de participación hacia arriba. Y te quiero dar otro dato, que podríamos llegar a 9 sin ningún problema. O sea, y te lo voy a decir ridículamente, y si votaran 10 personas sería lo normal, porque si nosotros tomáramos, y esto es como la gente se extraña cuando escucha estas cifras, si nosotros tomáramos las cifras, los números de votantes del año 88, sí, los llevamos al día de hoy, votarían 13 millones de personas, y eso es completamente impensado para Chile actual. Es decir, en el 88 votó el 94%, 93 y tanto, 94% de personas mayores de 18 años que estaban en ese minuto vivas. Si nosotros tomamos a todos los mayores de 18 años, de acuerdo no al CERVEL, al INE, que son alrededor de 13 millones 5, y les descontamos con un porcentaje y llegamos a 13 millones. Y te imaginas, o sea, nadie pensaría que en un plebiscito van a votar 13 millones hoy en día en Chile, siendo que en la presidencial segunda vuelta llegaron 7 millones 100. Entonces, así yo me matriculo con alrededor de 8 millones y medio, por ahí podríamos andar sin problema. Ahora, la pregunta es, no son los 8 millones y medio, sino que quiénes son los que componen esos 8 millones y medio, y ahí está lo más interesante. Sí, ¿por qué está lo más interesante ahí? Cuéntanos qué se ha podido por lo menos detectar. Lo que ocurre es que está saliendo mucha gente del padrón, o sea, saldría mucha gente por el tema de la pandemia. Lo que notamos es que hay una propensión de los adultos mayores, personas sobre 65 años hacia arriba, de no ir a votar, que tampoco estaban votando mucho los últimos años. Eso es como un mito. Aquí el mito es que los jóvenes no votan y los adultos mayores votan todo. Desde que se hizo el voto voluntario, el votante mayor
ya no empezó a ir con toda la frecuencia que iba antes, cuando estaba, entre comillas, inscrito legalmente con voto obligatorio en el padrón que existió hasta el 2012. Entonces, ahí votaba mucho el adulto mayor, era como fiel representante porque ellos venían votando desde los 60. Pero ese grupo de gente se fue muriendo. Obviamente en Chile mueren 103.000 personas, 105.000 personas al año. Bueno, ahora con la pandemia no sabemos cuánto, pero eso era lo que moría. Es decir, entre una elección y otra salían 400.000 electores del padrón. Y los que han ido creciendo, los que han ido envejeciendo, no son votantes tan fieles, crónicos. Entonces, de una otra forma, lo que va a suceder ahora es que ese grupo de personas va a ir a votar menos, pero va a ser reemplazado por jóvenes de 18 a 34 años, esencialmente, que no tienen antecedentes electorales y que sí están mostrando una propensión al voto, a ir a votar como nunca yo lo había visto. Es decir, normalmente los jóvenes de 18 a 34 años en una presidencial votan un 33-34%, y ahora estamos viendo cifras que son el doble de eso. Entonces, no sería extraño que entraran a votar un 60%, 65% de jóvenes de 18 a 34 años, y como te contaba un poco, son personas que no tienen ninguna afinidad a los políticos actuales. Entonces, ¿qué podríamos tener para ir como dándote el final de la idea? Que el antecedente por el cual se constituyó el sistema municipal, local, actual, viene del año 2016. O sea, el 2016 se eligieron todos los alcaldes, concejales y todo lo que hay actualmente, que fueron la base de las elecciones parlamentarias. Yo diría que la base territorial, como se dice en la jerga electoral. Pero ¿cuál fue el problema en 2016? Que ha sido la elección con menos participación que hemos tenido desde la vuelta a la democracia. 4,5 millones. Entonces imagínate el siguiente escenario. Votan 8 millones en el plebiscito, 8,5 millones, y luego llegan a votar a la elección de abril del 2021, o sea, en unos pocos meses más, llegan a votar, lo cual sería absolutamente normal en términos de lo que se llama inercia electoral, 8 millones. Entonces resulta que esa elección municipal va a ser comparada con una de 4,5 millones. Por lo tanto, la posibilidad que se produzca lo que yo denomino un reseteo de todo lo conocido es altísima, porque van a entrar a votar personas esencialmente por los constituyentes, pero que van a ser obligados a votar por alcaldes, concejales y gobernador regional, donde ahí, sobre todo en las comunas grandes, no tanto en las del campo o los sectores rurales, pero las comunas grandes podría salir cualquier cosa. Estamos conversando con Axel Cayís, director de la encuesta Data Influye, y en términos de lo que tú también registras, situaciones que tienen que ver con la contingencia, no hay un temor, no se aprecia un temor para ir a votar, así como tú, por ejemplo, lo ves, lo notas muy claramente. Te pongo un ejemplo, en enviar a los niños al colegio, por ejemplo. Tú notas que hay reticencia por parte de padres para hacerlo muy claramente. Sin embargo, a la hora de ir a votar, ¿tú puedes notar también algo de esa aprehensión o no? Sí, nosotros medimos eso. Nosotros le preguntamos a las personas en la última encuesta, esta encuesta la terminamos hace 4 días, el terreno, o sea, el terreno, y le preguntamos a las personas cuál situación de esto implica un mayor riesgo de contagio de coronavirus, y evidentemente yo diría que esto es como la variable que más genera temor en la población y es percibida como de mayor riesgo, es el uso del transporte público, o sea, con 78% es la primera mención. O sea, casi todos los chilenas y chilenos que están entrevistados perciben el transporte público. Nosotros le preguntamos ahí por metro, colectivo, o sea, todo lo que es transporte público está percibido como el origen del contagio. Y luego, en la segunda mención, está el tema de los malls, centros comerciales y las ferias. Pero nosotros le preguntamos, bueno, y ir a votar el principio de octubre, en primera mención 2% y en segunda mención 10%. Es decir,
vamos a promediar, un 5 o 6% de los chilenos consideran que eso constituye un riesgo. Es decir, es muy bajo comparado con otras situaciones llamémosle, de grupos sociales, o sea, de conglomerados o de personas. Yo diría que hay 4 o 5 cosas antes que son percibidas. Pero esto podría afectar en la elección en términos de que las personas que tienen que usar transporte público, si lo ven que está muy lleno, no van a ir a votar porque es el principal eje de temor. Sí, ustedes mencionan en la encuesta que el 78% respondió que la situación de mayor riesgo de contagio es usar el transporte público, más que ir a los malls. Sí, así es. Mucha gente. Nosotros habíamos preguntado en la encuesta el mes pasado sobre el tema de los colegios y era 80% no querían que los niños volvieran este año. O sea, eso está absolutamente consolidado. Yo diría que no hay dos voces. Y estaba cruzado por lo socioeconómico también. Preguntamos por la vuelta a clase y la verdad es que no se percibe una facilidad por parte de los padres en eso. No sé si alcanzo a dar un dato que me pareció súper interesante, Fernando. Dale nomás. Sobre el tema de con quién relacionan los resultados del plebiscito. Eso para mí sigue siendo como muy muy interesante porque nosotros le preguntamos a las personas, bueno, con qué instituciones o grupos relacionan los resultados del plebiscito, y estos fueron increíbles porque más del 70% relaciona el rechazo con el gobierno y el 76% relaciona el rechazo con las Fuerzas Armadas y con las grandes empresas. Es decir, está tenido de una u otra forma el gobierno, las Fuerzas Armadas y las grandes empresas con el sello del rechazo. Y al revés, le preguntamos a las personas, bueno, ¿cuáles son los grupos? Y evidentemente la clase media, las pymes, universidades estatales están identificados con el apruebo. O sea, hay un componente muy fuerte de identificar en esto que muchos hemos dicho, que esta es una elección que así como el año 88 era dictadura versus democracia, este plebiscito y este ciclo electoral va a estar marcado por una contradicción entre lo que es la élite y lo popular, el pueblo, la ciudadanía. Esos son los ejes que están marcando todo. Y entonces toda elección que toda encuesta que uno hace, está marcado por este eje que trata de hacer una distinción tremenda entre lo que es una cosa pequeña, chica y que está encapsulada versus un pueblo que está afuera mirando cómo esta élite no le presta la pelota. Sí, hay una cosa interesante. ¿Qué significa, Axel, que mañana sea el último día en que tú puedes revelar encuestas? ¿Qué sucede? ¿Ha pasado alguna vez que se revelen encuestas fuera de plazo? ¿Qué sucede con eso? O sea, la ley, esto se puso en 2016, se reformuló la norma, la que genera una odiosidad por parte de todos los encuestólogos en Chile, que encontramos que es absolutamente absurdo, dado que en muchos países no existe ninguna regulación. De hecho, se pueden dar, cuando uno ve las elecciones en España, cuando uno ve las elecciones en Estados Unidos, lo que uno está viendo no son resultados de uno lo que está viendo son las encuestas que hacen las empresas a la salida de los locales y que van perfeccionando lo que ya se sabía. Por lo tanto, en la mayoría de los países existen encuestas durante todo el proceso electoral y no se indica que sean tan influenciadoras como para mover la aguja en determinadas situaciones electorales. En Europa son un poquito más restrictivos. Francia tiene un cierto blackout, así se le llama en términos como en la jerga. Y yo soy europea. Un apagón se tiene que... Un apagón, claro. Acá en Chile puede hacer un chilenismo, se fueron al chancho con 15 días, mucho. Pero ojo, la ley establece que se pueden hacer encuestas, pero que no tengan predicción o tengan cálculos sobre lo que se está eligiendo, o sea que no estén relacionadas con el resultado propiamente tal de la elección.
Para ser sincero, o sea, ahí apunta la ley a tratar de no establecer una suerte de cifras exitosas en la teoría de subirse al vagón ganador y distorsionar el resultado final. Es incómodo porque en el fondo los datos que nosotros estamos presentando no son frescos hoy, pero no van a ser frescos en 2 semanas más, y nosotros sabemos que en Chile las personas cada vez toman más encima, o sea, más cercano a la fecha, un grupo grande toma decisiones de voto 1 semana, 2 semanas antes. Entonces, así siempre las encuestas van a estar desactualizadas con respecto al momento político que exista. Ahora, eso, sí. Perdona Fernando, eso en el entendido que sea una elección. En este caso, y esto es como los plebiscitos, aunque pueda sonar ridículo, son una especialidad distinta a las elecciones. Tienen al final son actos electorales, pero participa no necesariamente la misma gente. Las preguntas no hay personas, no hay seres humanos relacionados. Uno no vota por personas, vota por ideas, conceptos, decisiones. Por lo tanto, no sé si habría sido cómodo o pertinente haber sacado la información electoral, siempre y cuando existe una franja política que está dura 3 días antes del plebiscito. Entonces, como ridículo sacar una cosa y dejar la franja, que es como propaganda y publicidad directamente al corazón de la elección. Sí, viendo la franja a propósito de eso, es bien curiosa la forma en cómo participan en la franja hoy día. Tú tienes desde parlamentarios independientes que tienen, 4 segundos, tiene ciertas coaliciones de independientes que alcanzan en algunos casos 20 segundos o un poquito más, partidos que también fluctúan y que lo que sí no se ve, refleja de alguna manera la situación política, es alguna estrategia relativamente coordinada entre incluso todas las posiciones del apruebo. Son mucho más descoordinadas que las posiciones del rechazo, digamos. Sí, perdona, es una majamama de mensaje. Nosotros preguntamos a las personas, ¿ha visto la franja televisiva? Y más o menos como un 23% dice que sí la ha visto diariamente y un 34% que la ve de vez en cuando. Ahora, lo más significativo, como siempre suele suceder, es que son los pobres los que ven la franja, que son los que también, entre comillas, menos votan. ¿Y por qué? Porque no tienen cable. Es decir, cuando le preguntamos a personas si ha visto la franja, la gente de mayores recursos un 14% y la gente con menos recursos un 30% de la franja, o sea, el doble. Ahora, desde el punto de vista de los contenidos y de lo que está establecido ahí, la verdad es que ha sido súper lamentable porque no se ha logrado un mensaje unitario y sobre todo que uno ve la franja casi como en términos publicitarios de los que están hablando, y diría que el objetivo principal de la franja, y yo se lo indiqué a algunos de los ideólogos de los partidos, es movilizar a las personas y dar algunos contenidos, pero no es solamente contenido, porque lo más relevante acá es tratar de dar una percepción de que el votar es seguro, pero también movilizar. Las elecciones se ganan no necesariamente con muchas ideas, a veces movilizar por ciertos sentimientos básicos es más esencial que atiborrar de conceptos, reglamentos y escenarios en términos publicitarios. Eso termina agobiando muchas veces a los electores y terminan no votando. Axel Callis, te quiero agradecer por este contacto con Combinación Clave, que te vaya muy bien, cuídate. Muy buenos días, Fernando, gracias, nos vemos. Chao.